Ya. Mm, Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, así como lo hicimos el viernes, tú vas a leer hasta un punto y yo voy a seguir el siguiente punto y nos vamos a turnar, ¿listo? Ok, profe. Ya, listo. ¿Estás siguiendo en pantalla o tienes tu propio libro? Ahí estás abierto en el PDF. Profe, sí estoy viendo su pantalla. Ya, está bien. Yo empiezo entonces, ¿ya? Entonces, comienzo. Otros ciclos neolíticos europeos. Cada vez que sombree, puedes repetir, como hemos hecho el día viernes, pues, ¿ya? Sí, profe. Ya, listo. Superando ya la fase neolítica propiamente dicha, aparece en Sajonia y en Turingia, acaso procedente de Dinamarca, una nueva manifestación artesana, la llamada cerámica de ruedas. ¿De ruedas, profe, o de cuerdas? Perdón, de cuerdas. Ya, gracias, te toca. Recibe este nombre por su curiosa técnica decorativa. Consiste en aplicar cuerdas a la pasta blanda de la vasija antes de someterla a la cocción. Cocción, así, Cocción. exacto, cocción. Es como una G, es así, parece que una G. Así como acción, igual, acción, cocción. La expansión geográfica de este procedimiento es también considerable en dirección a los 4 puntos cardinales. Por una parte, llega a la cuenca de Oder y a Polonia y se aclimata allí. Por el oeste alcanza el Rin y por el sur hasta la meseta de Bohemia, Moravia y Austria. Asimismo, llegó por el norte a Báltico y después escandinavos. Y países escandinavos. No sé qué está pasando conmigo. Ya, sigue. Sin embargo, debe siempre tenerse presente que estas influencias culturales suelen llegar con muchísima frecuencia, bastante más lejos que la propia masa de los pueblos, que las originan. Se han verificado hallazgos interesantes de hachas martillo de piedra, con facetas, armas de ejecución bella y elegante, y como instrumento de trabajo, hachas planas no perforadas. Solían construir sus poblados en los altisanos, nunca en las llanuras. Y es muy probable que estos pueblos no fueran labradores, sino cazadores y guerreros que manejaban a la perfección la flecha y el arco. Los investigadores han observado que los esqueletos encontrados en posición escogida aparecen proceder de una raza nórdica de elevada estatura, cráneos dolicocéfalos y rostros alargados. Hacia el año 3000 a.C., grupos de colonos llegaron a la Gran Bretaña, llevando consigo el toro, Bos longifrons, pero no el caballo. En general, en tierras inglesas, los fenómenos culturales aparecen algo retrasados con respecto al continente y evolucionan sus moradores muy en relación con los del norte de Francia. Así el desarrollo de sus sepulcros megalíticos, de monumentales piedras, dependen en cuanto a tipos y material de los grupos franceses de las cuencas Marge o Ise.
prolongándose, Sí, sí. prolongándose hasta las etapas en que el metal ya ha hecho su aparición. Por ejemplo, en los casos de los famosos cromlechs de Stonehenge, Everbury, círculos formados con piedras enormes, a los que atribuyó carácter religioso o conmemorativo, y a que recientísimas investigaciones parecen demostrar que se trata de monumentales calendarios solares. Un momentito, ¿ya? Creo que están ingresando menos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Disculpe la tardanza, es que se me había cortado el internet, lo siento, profesor. Ya. Había estado escribiendo por un concurso, algo así. ¿De qué ha pasado? Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, Fabricio. Estamos haciendo lectura. Ya, ahí. Después de Fabricio, sigues tú, Danilo. En Escocia se entremezclan los influjos culturales procedentes del sur y de Irlanda. Es muy poco lo que se conoce del neolítico irlandés. En cambio, durante la fase de transición al metal, resultan evidentes las influencias recibidas desde Bretaña y la península ibérica. Poco después se desarrolla de igual modo la arquitectura megalítica, con sepulcros de corredor y de cúpula, del tipo bretón, e incluso de influencia directa portuguesa y gallega, fenómeno megalítico común a todos los pueblos que miran al Atlántico. A ver, está bien, pero a ver, ¿qué dice acá, Fabricio? Megalítico. Y acá. Gallega. Ah, gallega, ¿ya? Siempre va a ser ga, no ja, gallega. ¿Ya? Gallega. Muy bien, vamos a ver. Este es lo que nos estaba diciendo que es Stonehenge. Eso queda en Inglaterra, es unas ruinas de piedras bastante grandes, ¿no? De 5 metros, 3 metros. Hasta ahora no se sabe, es un misterio, pero está en forma circular en un campo. Son monumentos de piedra, profesor, megalíticos. Ajá, mega, justamente. Mira, a ver si paleolítico, ¿qué significaba? ¿Recuerdan qué significaba paleolítico? Piedra antigua. Ya, entonces. Piedra antigua. ¿Y megalítica qué creen que signifique? Piedra nueva, piedra nueva. Neolítico sería piedra nueva. Neo es nuevo. Eso he dicho. Pero megalítica. Ustedes han escuchado la palabra mega, por ejemplo, a ver. No de los... Super nueva. A ver, super mega. A ver, ¿qué es super mega? Mega significa... Super nueva. Mega. Una piedra, ¿verdad? Neolítico sería super nueva. Perdón, nueva. Mega Profesor, monumentos con piedras grandes, piedra grande. Exacto, mega es grande y litos piedras grandes. ¿Ya? Piedras grandes, por eso de 7, 5 metros. Muy bien, vamos a seguir. A ver esto. Esto es una explicación de los equinoccios y los solsticios. Nosotros, si ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando estamos en invierno, el sol, o hay días más largos y días más cortos. ¿Se han dado cuenta? A veces se oscurece más temprano en todo caso. ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Por ejemplo, en verano, en primavera, que ya vamos a llegar, y estamos el 23 de septiembre, empieza la primavera. Y justo acá creo que lo señala también. No lo señala. No, solamente le he puesto el nombre.
Primavera, por ejemplo, empieza. Eso quiere decir que los días y las noches son iguales. Van a ser 12 horas, 12 horas. Pero en cambio, cuando está en invierno va a haber más oscuro, más oscuro. ¿Por qué? Porque la Tierra unos cuantos grados se inclina. Y ya pues, la luz ya no llega como sabe llegar los días normales. ¿Listo? Y esos días muy importantes porque por eso se celebra antiguamente los humanos, seres humanos, celebraban bastante estas fiestas porque era pues el nacimiento de la primavera, la flor, la fauna silvestre, las plantas, porque había buen sol. Si ustedes se dan cuenta ahora en invierno hace frío, ¿no es cierto? Y tenemos que abrigarnos y no podemos hacernos actividades fácilmente, por ello mismo. En cambio, en primavera hay más calor, el clima es mucho más agradable, por eso. ¿Ya? Ok, profesor. Te toca, aquí me toca, después de Fabricio, sigue Daniel, profesor. Danilo, sí, sí. Según Alexander Stone, los constructores de los Crowchamlech ingleses dividían el año en 16 periodos de 22 o 23 días cada. La observación de la salida del sol por encima de las piedras Danilo, ordenadas de determinada manera. Danilo, hemos quedado como el día viernes, ¿recuerdas? Punto, se cambia de lector, ¿recuerdas? ¿Sí? Ya, en punto cambiamos de lector. Acá, por ejemplo, hay un punto. Ya tenemos que cambiar de lector. Yo voy a cambiar, yo voy a leer. Y así, cada rato vamos a estar cambiando. Okay. ¿Ya? Comienzo en otra sensación. La observación de la salida del sol por encima de la piedra, ordenadas de determinada manera, no solo marcaba la mitad del verano y del invierno, sino también los equinoccios de la primavera y del otoño, así como fechas señaladas, el día de mayo, el día de la cosecha, etc. El propio investigador deduce que estos calendarios megalíticos estuvieron sincronizados de manera estudiada a lo largo y a lo ancho, de manera estudiada a lo largo y a lo ancho de toda una región. Por su parte, el astrónomo Fred Hoyle considera los megalitos de Stonehenge como una especie de ordenador electrónico de la prehistoria que establecía los ciclos y las estaciones del año llegando pues que establecía los ciclos y las estaciones del año, llegando a sugerir que por la forma en que se hayan dispuestos, permiten hacer predicciones sobre los eclipses, contando únicamente con los recursos que se disponía en el año 1950 a.C. Danilo. Otro de los detalles que llama la atención es la forma precisa con que los hombres prehistóricos trazaban no solo las circunferencias, sino también eclipses de una gran complejidad. El Neolítico en Francia. La primera fase neolítica francesa es la llamada campiñense, que se desarrolla en particular en el norte y en el centro de Francia actual, cultura cuyos restos aparecen en fondos de cabañas y consisten en útiles de sílex de variado tamaño. El Neolítico en Francia.
La primera frase, ¿Cómo? A ver, ¿estás siguiendo la lectura, Danilo? Danilo. Danilo, profesor, si estoy acá. ¿estás siguiendo la lectura? No estamos ahí. Estamos, comienza. Destacan en especial los llamados pics y tranches, los primeros, una especie de nódulos ovalados cortantes en uno o dos de sus filos, origen del hacha neolítica ovalada. Los segundos, piezas de sílex en forma trapezoidal, siendo la parte cortante de la base mayor del trapecio. ¿Qué? Del Trapecio. La cerámica adquiere forma de toscos vasos esféricos y alargados. De hecho, esta cultura septentrional francesa fue la única en este país que no recibió influencias procedentes de la península ibérica. Los poblados de dicho periodo parecen haber sido integrados por chozas ahondadas de 1 a 2 metros de diámetro, construidas mediante un trenzado de ramas. Los hoyos aparecen llenos de ceniza. En el sur de Francia persiste una cultura que habitaba en cuevas, emparentada con la similar de las cuevas de la península ibérica, con abundante cerámica hecha a mano, tosca o ligeramente pulimentada, y con decoraciones en relieve consistente en cordones, formando combinaciones más o menos complicadas. A menudo la adornaban también aplicando los dedos. Esta manifestación cultural abarca la región pirenaica y la mediterránea, penetrando en Italia por las rutas remontándose por el valle del Ródano hasta la Ródano. Ahí está, muy bien. Ródano hasta la frontera suiza. Otras dos interesantes culturas francesas son la del Sena, Marne Oise, y la bretona, abundante en objetos de sílex, y aparece localizada en cuevas sepulcrales artificiales en cuyas paredes se hallan. ¿Por qué sigue la lectura? Ahí me toca. Danilo. Profesor. Dile a tu mamá que llame a tu tía Evelyn para que entre. ¿Y según Eneida? Sí. Yo he salido ahorita y creo que la tía me dijo que creo que no se iba a venir, no sé por qué está, creo que castigado o algo así. ¿Qué tiene que ver que esté castigado y no entra a hacer? No, algo así me dijo la tía, no iba a entrar, no iba a venir. Yo le dije que si podía venir a mi casa y me dijo que no iba a venir. Y no sé por qué, no sé. Pero que entre, dile a tu mamá que la llame, que entre a hacer clases. Ya, tía. Ya, por favor, ya. Sigo. La primera, derivada en cierto modo de la campiñense, con influencias nórdicas, es muy abundante en objetos de sílex y aparece localizada en cuevas sepulcrales artificiales en cuyas paredes se hallan grabadas figuras humanas estilizadas. No tardan en introducirse las formas sepulcrales megalíticas en tipos ya evolucionados, con grandes galerías cubiertas. En Bretaña se observa cierto cruzamiento de influencias procedentes del sur y otras del nordeste francés. Nordense
nordeste francés. Nordeste. A ver, Nordeste ahí está. francés. Pero ante todo la realización de un verdadero trasplante de la civilización de Portugal y de Galicia. En aquella región que alcanza tan magnífico desarrollo que se han considerado a Bretaña como la zona megalítica por excelencia. Se caracteriza por sus enormes sepulcros, de los que hay cientos, y largos alineamientos de menhires, piedras puestas en pie de 1 a varios metros de altura, que a veces constituyen conjuntos impresionantes como el del Karnak, que a veces constituyen conjuntos impresionantes como el de Karnak, que se extiende en una longitud de varios kilómetros. Se desconoce aún la finalidad de estos alineamientos, suponiéndose sea de carácter ritual o quizá constituyan avenidas sagradas que conducían a los santuarios, es decir, a los grandes cromlechs. Acá tenemos algunas de esas piedras. Sigue Fabricio. Por ello puede asegurarse que ya en los tiempos neolíticos hubo frecuentes relaciones marítimas entre las costas de Bretaña y las de Portugal, y solo admitiendo esto puede aplicarse la presencia de tipos culturales portugueses en aquella región francesa. Lo que sigue siendo un enigma es cómo pudo llegarse a tal grado de progreso en el difícil arte de la navegación. Acá estos antiguos hacían así estas tierras bien talladas, bien cuadraditas, mire. Les dice la cueva de Viera en Antequera, Málaga, eso es en España. Es un bello ejemplo de arquitectura megalítica, con su galería de casi 20 metros de longitud por 2 de altura. Los megalíticos portugueses. Los megalitos, asentados en forma de sepulcros, son la característica principal de la cultura neolítica gallego-portuguesa, que se extiende luego a casi todo el occidente y norte de Europa. Si bien se supone que los hallazgos en los países escandinavos tienen origen autóctono. También la región extremeña y algunos pocos aislados del Mediterráneo occidental deben a los portugueses este tipo de arquitectura primitiva. Danilo. Los primeros tipos de megalitos corresponden a la denominación común de dólmenes, especie de grandes mesas de piedra destinadas a sepulturas. Especie de grandes mesas de piedra. Sí. Destinadas a sepulturas. Ahí nomás. Te hago que repitas todo eso porque te has pasado la coma, por eso, ¿ya? Más adelante, las enormes losas se adaptan en forma de cámara poligonal, sin corredor de entrada al principio, o solo muy rudimentario. Todos estos megalitos, al ser construidos, eran cubiertos con un túmulo del que se conservan restos con frecuencia.
Danilo. El culto a los muertos. Observa José R. Mélida. José R. Mélida. Motivo el esfuerzo que supone la construcción. Motivó ¿ya? Última, la O está. Motivó el esfuerzo que supone la construcción. Sí. Acarreando bloques erráticos y tallándolos groseramente del mejor modo posible, sentando de canto los que hubieran de servir de paredes y subiendo por un montículo de tierra las grandes piedras destinadas a servir de cubiertas. El montículo, que completado luego cubre la construcción, está hecho primeramente de cantos y, encima, de tierra, con una cintura de piedras de contención en la base del cono, y a veces una piedra derecha a modo de estela en la cúspide. Tal es el túmulo Eran tumbas en general colectivas y la entrada era tapada con una piedra para preservar las violaciones, el contenido de las mismas. Unas 3 fases evolutivas pueden observarse en el desarrollo de estos monumentos. En la segunda de ellas, tales tipos de sepultura adoptan formas de verdadero sepulcro, de corredor y llegan a la galería cubierta. Y los restos encontrados en ellos son materiales más perfectos. En cuanto a la tercera etapa, escapa ya del neolítico, propiamente dicho, para entrar en la edad del cobre, y los sepulcros de cúpula adoptan formas megalíticas nuevas. Sigue. En ellos, para cubrir la cámara se emplea un sistema de falsa cúpula, avance arquitectónica notable, cuyo origen no debe atribuirse por fuerza o influencias. Cúpula, avance arquitectónico notable, cuyo origen no debe atribuirse por fuerza a influencias procedente de Oriente, ya que puede ser perfectamente autóctono. En esta cultura megalítica portuguesa se ha hallado asimismo poblados, cuevas culturales de habitación y enterramiento, y cuevas artificiales sepulcrales. Obermayr cree adivinar que la cultura de los dólmenes es esencialmente una cultura costera que rodeaba la península desde todas partes del mar y llega a indicar si del sur pudo propagarse al norte al levante. El neolítico mediterráneo, las penínsulas itálica y balcánica. Durante el neolítico balcánica. Durante el neolítico, incluso en los comienzos del cobre,
Italia recibe a la vez influencias culturales procedentes en la península ibérica y de la región danubiana. Se ha ido, profesor Danilo. ¿Salió? Wow. Seguro el internet está fallando. Vamos a ver. Voy a salir entonces. ¿Dónde estoy? Ya. No pudiendo discernirse claramente las que recibió del norte de África, por no haber sido estas últimas lo suficientemente estudiadas. En algunos lugares de la península itálica se han hallado fondos de cabañas con vasos ornamentados de espirales incisas y pintadas, en especial a las costas del Adriático. En las costas del Adriático y en la cuenca del Po. En esta última zona aparecen también sepulturas excavadas en el suelo, tombe a fosse, como se las designa comúnmente. En la comarca siciliana de Siracusa se conoce otro ciclo cultural, el de Estinello, Matrenza, en donde se descubrió cerámica incisa de gran riqueza decorativa, cuyo origen es algo difícil de explicar. Porque, Profesor, por ahí se me cortó el internet. ya no te preocupes, no te preocupes. Aunque es posible que se halle relacionado con la civilización de las cuevas norteafricanas. Sigue, Fabricio. También llegó allí la influencia de la cerámica pintada procedente del Danubio. En la isla de Cerdeña penetró con extraordinario impulso la cultura llamada del vaso campaniforme, procedente de la península ibérica, con particular influjo de la ibérica, con particular influjo de la cultura de Almería, representada en los hallazgos de las cuevas artificiales de Angelú de Almería. Almería, ahí está la tilde. Almería, representada en los hallazgos de las cuevas artificiales de Angelú, Rujú y Santa Cristina. Otro grupo cultural es el llamado de las cuevas ligures, que abarca las comarcas del Golfo de Génova, llega hasta el Ródano, perteneciente a un pueblo montañés, casi aislado de sus contiguos y cuya cronología es insegura. Su cerámica es parte lisa negruzca y en parte con decoraciones en relieve. La isla de Malta, pese a su reducida extensión, ofrece gran riqueza de restos prehistóricos y sus poblados presentan mayor monumentalidad que sus coetáneos de otro lugar alguno de Europa. Sigue mal con internet. ¿Estás ahí, Danilo? Danilo. Problemas con el internet. Su cultura neolítica entra de lleno en la edad de cobre, con soberbia arquitectura de planta circular u oval. Monumentos identificados unas veces con palacios y otras con templos, Hayarkin y Naidra, y grutas sepulcrales artificiales como el Hal Saflieni, con espirales pintadas en el techo. También se han verificado hallazgos en las pequeñas islas de Pantelleria y Gozo.
En En la península balcánica, el neolítico danubiano influye de tal modo en casi toda ella que llega hasta el centro de Grecia. Así, la cultura de la cerámica de Tesalia no es más que un grupo o variedad comarcal del Danubio, ofreciendo ejemplares pintados o decorados a veces con incisiones de carácter geométrico, junto a idolillos de tierra cocida. los poblados están integrados por habitaciones de planta rectangular o con tendencia a la forma oval. En Orcomenos, Beocia, la cerámica era barnizada de negro. En Olimpia, Peloponeso, ostenta incisiones en espirales, círculos y meandros, aunque sin pintura. En la isla del Creta, el neolítico alcanzó mayor duración, a juzgar por el espesor de los estratos que ha dejado, y se caracteriza Con mi internet. Se me está gastando mucho. Ya no te preocupes, sí, sí. Sigue, Fabricio. y se caracteriza por su cerámica negruzca, con decoración incisa. Al sepultar los cadáveres, los colocaban de lado, encogidos y con las piernas replegadas. Otros hallazgos interesantes, pertenecientes todavía a época prehistórica, se efectuaron en la colina de Hilsharlik, en la isla menor occidental, lugar de asentamiento de la célebre Troya homérica. Profesor, me he equivocado en el Asia, en la isla, dicho usted. ¿En serio? Ya estaba pensando en Troya, ya, está bien. Está bien que me hagan... La primera expansión cultural española, el neolítico español, llega con algún retraso, en contraste con la gran expansión internacional que alcanzaría más tarde, particularmente cuando el cobre efectúa su aparición en la Es la E. efectúa su aparición en la industria humana. Del neolítico inicial existen estaciones, como en el norte peninsular, conocidas con el nombre de cultura asturiense, que consiste en una especie de equivalente de los Kiomendics nórdicos, restos de cocina amontonados a la entrada de las cuevas conchales que alcanzan a veces 10 metros de altura. Entre los residuos de moluscos, patelos y litorinas, se hallan asimismo cantos rodados de cuarcita, en los que se ha hallado una punta, el pico asturiense. Es muy posible que esta cultura se extendiera hasta la Bretaña francesa. Otra frase neolítica puede estudiarse en el extremo opuesto de la península, en Almería, con una cerámica negruzca y pulida de formas sencillas. Además de la gran expansión de la cultura megalítica gallego-portuguesa por todo el occidente europeo, otro foco de civilización peninsular, el del centro, adquiriría también presencia internacional. Le ha sido llamado cultura de las cuevas por el lugar de los hallazgos casi constantes. Se caracteriza en particular por la cerámica con predominio de ornamentación en relieve en los sectores septentrional y levantino,
y mayor abundancia de cerámica incisa en la zona del sur. Una de las cuevas andaluzas más interesantes es la de los murciélagos, cerca de Albuñol, donde se hallaron numerosos cadáveres con vestiduras primitivas, sandalias, sombreros redondos y bolsas de esparto. También uno de ellos ostentaba una diadema de oro, metal solamente utilizado como ornamento, que constituye la más antigua pieza existente del arte de la orfebrería. La cerámica meridional, ornada con incisiones, parece ser la precursora del vaso campaniforme, cultura cuya expansión alcanzaría a casi toda Europa. Y tenemos unos pequeños dibujitos. Nos dice, en esta pintura de la cueva de Pasiega, periodo magdaleniense, vemos lo que podría ser un remotísimo antecedente de la escritura. Solamente son supuestos, no es que sean ciertos que escribían, no se sabe. Esto más o menos debe ser de hace 10.000 a 15.000 años. Profesor, esa imagen de los pies parece una cara, si lo ve bien, una cara. Sí, ¿no? Sí, pues parece una cara, parecen unos pies. Sí, algo así. ¿Qué querrían interpretar o manifestar? No se sabe, pero por ejemplo acá nos dice pareciese, ¿no? Una escritura, pero no es, ¿no? Pues no se sabe, pues, y no vamos a llegar a saber tampoco, porque no hay nada documentado de eso. Lo único que se hace es estudiar para ver si es que hasta qué nivel ha llegado, qué es lo que ha manifestado. Sigue. Esta civilización neolítica central llegó a la región pirenaica, donde perduró largo tiempo. Hasta esta cordillera alcanzó el influjo de ser peninsular. El influjo del sur peninsular, aportando la técnica agrícola y ganadera, y a través de la región pasaron diversos tipos de cerámica campaniforme y la idea de las galerías sepulcrales cubiertas en su camino expansivo por el continente. Hacia el interior de Cataluña, la cerámica dispone sus relieves en formas... En formas está mal, ornamentales. es como, no, está mal ahí, no está mal eso. Yo sigo. La cerámica dispone de relieves en formas ornamentales, consistente en tiras de barro adheridas al vaso antes de la cocción y sobre las que se hacían impresiones digitales. Otra forma de ornamentación en relieve eran los pezones, pellizcados de pasta tierna de la vasija y a veces aplicando el dedo en el centro de cada pellizco. La cultura de Almería recibió de Almería. Hay una tilde en la I. Almería. En la I. Almería. Ahí está. Almería recibió esta designación por ser en esta provincia donde tiene su origen y llegó a su mayor grado de perfección, aunque su influjo abarcó todo el litoral levantino peninsular, con poblados y sepulcros de muy variadas formas. Evolucionó muy pronto tras la aparición del cobre, abundante entonces en la región. De esta época de transición del neolítico a los metales, poseemos vestigios de la industria almeriense, escorias, crisoles, moldes de fundición, lo que evidencia que fue uno de los más antiguos lugares de metalurgia de Europa.
A partir de entonces se desarrolló con mayor impulso la arquitectura megalítica, con sus tumbas de falsa cúpula, como, por ejemplo, las de la necrópolis de los Millares y del Romedal, Antequera. El vaso campaniforme. A la cerámica primitiva, grosera y tosca, suceden los primeros intentos de delineación artística por puro interés estético, como las vasijas campaniformes o en forma de campana. En su fase de pureza genuina, el vaso campaniforme, constituye la resultante de uno de los productos de mayor contenido artístico de toda la prehistoria, no solo por la línea elegante de su perfil, sino también por su armónica decoración. Las formas son regulares y limpias, como si hubiesen fabricado el vaso a torno, perfeccionamiento que aún suplían en su extraordinaria habilidad manual. Fabricio, con mi internet está yendo. ¿Me escuchan? ¿Profe, me escucha? Sí. ¿También tu internet está que se va? Precisamente la regularidad con que se repetían ciertos motivos ornamentales suscitó la hipótesis que estas vasijas fueran elaboradas o por lo menos decoradas con moldes, es decir, con punzones o ruedecillas grabadas. Como se practicó más adelante, Mélida opina que las líneas en zigzag repetidas no eran simplemente un adorno, sino un signo ideológico y simbólico. El mismo signo representativo del agua en los jeroglíficos Ya está muy bien. egipcios, y que esta misma significación, a la que posiblemente se suponía un poder mágico, debió tener en los vasos peninsulares, los cuales debieron ser, en consecuencia, exvotos o vasos funerarios que se depositan en las sepulturas. Solían aprovecharse el hueco dejado por el dibujo inciso para rellenarlo con pasta blanca, operación que se atribuye al horror al vacío, característico de casi todos los pueblos primitivos. el enterramiento típico era el de fosa, con el cadáver reclinado y encogido. Muy bien. Ahí tenemos algunas vasijas. Tal vez para ustedes pensarán, pero eso es lo que hacían, pues era la única habilidad, pues era manual, no había nada como hacer. Profesor, aunque hay algunas vasijas que aparecen ahí todavía se siguen utilizando, creo. Claro, es más, hay macetas, ¿no es cierto? ¿Han visto las macetas Sí. de arcilla? Pero eso todavía están hechos pues, con alguna máquina. En cambio, estas están hechas a mano, no hay ni una máquina acá, ni nada. Recuerden que no hay ni luz, solamente el fuego, Sí, profesor, porque el internet recién llegó, la internet, mejor dicho, llegó en 1960. Ya,
Eso todavía estaba en Estados Unidos. Acá recién ha llegado en el Exacto, 2000. exacto, en 1960, en 1993 por ahí llegó. Claro, muy bien. Acá tenemos distintos ejemplares de cerámica campaniforme. Campaniforme porque parece una campana, pues, ¿no? Por esa forma. De Argar. ¿A quién le toca? Danilo, toca. Ya. Fue obra de un pueblo peninsular al que interesaba el culto a los muertos, apareciendo en algún caso huesos en esqueletos con pinturas que debieron hacerse tras la descomposición cadavérica. Pues era común la práctica de segundos enterramientos, acompañados de rico ajuar. Conocía a aquellos pueblos la industria textil del lino y de la lana, que se teñían en blanco y negro, y ocasionalmente en rojo, amarillo y azul. ¿Qué pasó con Fabricio? Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 estoy escuchando. Ok. Su expansión cultural por Europa fue tal vez debida no a un movimiento migratorio de tribus, sino por simple influencia civilizadora, aunque se ha creído también que fue originada por la explosión conquistadora de un pueblo que, conocedor de los metales, con anterioridad a los demás grupos étnicos, Está bien, étnicos, está bien, étnicos. étnicos y dotado de espíritu emprendedor, comerciante e industrial. Se desplazó en busca de minas que solo él sabía beneficiar. Desde tierras españolas y por diversos caminos llegó a lejanas comarcas Su cronología. Otra vez ¿Dónde está? ¿Qué pasó? se fue, profe. Ya no hay problema. Su internet seguro está mal. El mío también estaba en la mañana terrible. Su cronología, muy imprecisa, oscila entre el tercer y segundo milenios antes de la era cristiana. Wernes y Ben afirman que en el centro de Europa el grupo cultural del vaso campaniforme entró en contacto con las formas más recientes de la cerámica de cuerdas, vaso de bandas con cuerdas, lo que parece demostrar que los portadores de ambas culturas se hallaban situados en el mismo nivel económico. La vasija campaniforme influyó también en los pueblos del norte europeo. En las tumbas de cajas de piedra de la cuarta y última época neolítica nórdica se observa copias locales de los vasos campaniformes, al lado de puñales y hachas de tipos exóticos, copias de tipos metálicos de países que estaban ya en el neolítico. Además de los vasos en forma de campana, de perfil ondulado, raramente son asas. La cerámica de este grupo raramente con asas. La cerámica de este grupo comprende casquetes esféricos, escudillas, vasitos con asas y otras formas. Profesor, disculpe por irme, pero no sé qué está pasando con el internet, pero se me está yendo cada rato y estoy intentando unirme. Sí, no te preocupes, en la mañana el mío también estaba lo mismo, está que se iban, normal que estaba más se malograban entre clases que en una clase.
Ya, entonces empieza acá, mira su pantalla. Ya. Ya sigue Sí, sí, profesor. ya sigue de... A menudo se distinguen por la bella coloración encarnada y por el tenso pulimento de las paredes del vaso. El ornamento inciso, punteado o de líneas, rellenado con pasta blanca, constituye anchas capas paralelas que dan la vuelta al vaso, la mayoría divididas verticalmente y cubiertas de diferentes figuras ornamentales de líneas rectas en rítmica alternancia. Junto con esta cerámica se encuentran sencillos puñales y agujas de cobre. En Francia también hay joyas de oro. Muy bien. Creo que nos vamos a pasar a un nuevo capítulo. Ah, no. Ahora voy a tratar de girarlo ya. Aunque esto es un mapa. Ya, es el mapa que vimos. Lo voy a mostrar acá ya. Mejor lo voy a girar. A ver, lo voy a girar. Ya está. Acá está en todo lo que ha podido transcurrir los hombres antiguos. Recuerden que vinieron de África. Unos se fueron hasta Asia, norte de Asia, después otros entraron por Europa, todo este lugar. Hasta España, Francia. Actualmente es España, Francia. Antes no habían esos países, pues, ¿no? No tenían ni esos nombres. Es más, no sabían ni que siquiera América del Sur existía. Ya más adelante veremos qué es lo que es. ¿Sí? ¿Sí me querían decir? Claro, por ejemplo, Perú antes no se llamaba Perú, se llamaba la República. Era el virreinato, ¿ya? Antes de la independencia del Perú. Era un virreinato, es decir, pertenecía a la corona española. Pero muchos años más antes, ni siquiera estos humanos que vinieron acá se hicieron aldeitas, pero acá empezó la civilización, los griegos principalmente, que seguramente vamos a empezar a ver. Vamos a ver, primero voy a anotar. Acá nos vamos a quedar, pero a ver. Profe, tampoco entró Amanda. Sí, pues no entró, no sé, ya no entrarán, pues no sé. Creo que los voy a expulsar nomás de la sala porque más esperarlos, peor es. Mejor estaremos con ustedes nomás. Y supongo que también vendrá, entrará en la mañana Eida. Muy bien, acá nos vamos a quedar, ¿listo? Página 71, el neolítico de África. ¿Listo? Ok, profe. Muy bien. Tal vez tienen alguna pregunta. Ya se fueron también. Yo no, profe. Danilo se ha ido. Ya se fueron. Entonces nos vamos nomás, listo. Chao, chao, cuídate, Fabricio. Chao, profe. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.